Ahora sí, chiquillos. Bien, un saludo a todos los compañeros y las compañeras que nos están escuchando en este momento. Quienes nos están viendo también, les recordamos que estamos en Radio La Revuelta, ¿no es cierto?, en un nuevo programa con nuevos invitados. Ahí sí pueden, chiquillos, de prender sus camaritas para poder presentarlos. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, Sofía. Hola, Yun. Hola, ¿cómo están? Hola, Daniel. Esperando que se prenda la cámara y parece que se prendió. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, compañeras, compañero Daniel, un gusto saludarlos, ¿no es cierto? Tenerlo acá en la radio, en la transmisión de la radio de este programa, para poder conversar y compartir ideas, críticas, perspectivas, ¿no es cierto?, referente a la educación. Les recordamos a quienes nos escuchan, a quienes nos ven por la señal online de Radio La Revuelta, que nos encontramos en este programa especial, ¿no es cierto?, La educación entre paréntesis, así se llama, crisis y escenarios de lucha. Nos encontramos en este caso con Ayun Arenas y Sofía Miranda. Ellas son dos compañeras militantes de la Asamblea de Estudiantes Secundarios de La Serena y Coquimbo, ¿no es cierto?, organización estudiantil de secundarios y secundarias que ya lleva un poco más de 2 años, si no me equivoco, chiquilla, ¿no?, militando y participando en lo que es la política regional. Sí, llevamos desde como junio, julio del año 2019 no trabajando. Eso. Genial, sí, y nos encontramos, bueno, con Daniel Aguilera, ¿no es cierto? Él es profesor de matemática, Daniel, ¿no es cierto? Matemática y física, sí. Matemática y física, y el presidente actual del Colegio de Profesores Comunal La Serena, si no me equivoco, ¿no es cierto? Así es. Estamos agradeciendo el espacio y la invitación para venir a conversar un rato de esta temática que estamos atravesando, esta educación pandémica entre el 2020 y este 2021. Exacto. A ti te toca particularmente, Daniel, recibir, bueno, esta primera, entiendo que es primera experiencia presidiendo el Colegio de Profesores en lo Comunal La Serena, ¿no? Sí, tenemos una experiencia anterior de haber ocupado la Secretaría General en el periodo pasado. Ahora nos tocó presidir el comunal y nos toca de lleno estar enfrentando la lucha por el no retorno y también por las condiciones laborales en que los profesores y las profesoras realizan la educación remota, que hay otra lista que es importante estar atento. Claro, claro, claro. Sí, justamente a partir bueno, de este contexto especial, ¿no es cierto?, que está viviendo la educación chilena, ¿no?, es lo que a nosotros desde la radio nos motivó a poder contactarnos con ustedes y poder presentar hacia quienes nos puedan estar escuchando, nos puedan estar mirando, ¿no es cierto?, a través de la radio, a conocer estas distintas miradas desde los actores particularmente que han estado siempre presentes en las luchas por la educación, ¿no es cierto?, particularmente en la educación secundaria, que, bueno, está de más decir que están ahí fueron la chispa, ¿no?, de la revuelta que ya mucho se ha conversado, y además mucho lo hemos conversado nosotros también en la radio, así que súper importante abordar este tema además, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo el contexto pandémico. Les recordamos, antes de empezar a conversar, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos pueden dejar sus comentarios en el Facebook, ¿no es cierto?,
sus saludos, sus comentarios, sus preguntas para poder ahí nutrir mucho más el debate de nuestro invitado. Bueno, y para comenzar, ¿no es cierto?, de lleno, yo creo que es necesario, para comenzar esta conversación, centrarse en lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? La experiencia pasada, ya el camino recorrido un poco en este periodo de crisis, ¿no es cierto? No solo de crisis social, sino todo este contexto que tiene que ver con la crisis sanitaria, ¿no? Y ahí partir, bueno, por las chiquillas preguntando, ¿no?, derechamente, cuál ha sido su experiencia, particularmente teniendo como punto fundamental el año pasado, ¿no es cierto?, el 2020, habiendo vivido ese proceso de clase online, ¿no es cierto?, bien confuso, bien extraño, ¿no?, de harta confusión. Se notó mucho en el Ministerio de Educación, pero nos interesa, para poder comenzar esta conversación, escucharle a ustedes cuál es su análisis, su crítica, su mirada respecto al año 2020 en relación al contexto de esta crisis sanitaria. Así como yéndose solamente al ámbito estudiantil, yo diría que fue un año súper complicado en cuanto a así como aprender. Además que también se relaciona caleta con lo económico, que caleta de familias como que no tuvieron así como los recursos suficientes como para tener a los hijos en la casa así como todos los días, la cuestión de los alimentos, porque ya no estaba, porque ya no estaba esa cuestión de poder ir al liceo y comer ahí en el liceo, sino que hay que comer en la casa, entonces un gasto más. Y tampoco es como que las canastas de la FUNAEB fueran así como todo lo que nosotros comíamos o llenaran así como nuestras necesidades en cuanto a comida, ni siquiera así como un tercio. En cuanto a organización, igual como que bajó caleta porque puta, los estudiantes ya no están asistiendo a clases presenciales, en clases online habían hace como, puta, si era un curso de 30 cabros, había, no sé, su 11 máximo. Entonces igual fue así como medio complicado el que se pudiera ver así como el poder conversar con nuestros compañeros de curso, el tener así como esa relación que se hace con nuestros compañeros de liceo para poder organizarnos y poder exigir, poder organizarnos así como de forma presencial. Y optamos por otra forma. Optamos por hacerlo vía online. Se hicieron varias asambleas, así como llamado asamblea online. Resultaron hartas. Hubieron varios estudiantes que decidieron así como seguir organizándose. Algunos están dentro de nuestra organización, algunos como que estuvieron harto tiempo y después por cuestiones se fueron. Pero igual nos fijamos que pese a que no estaban los estudiantes en clase, igual existía esa necesidad de querer organizarse, de querer seguir con... Se nos quedó pegada aquí, parece un poquito, ¿no? Sí. Bueno, ahí varias cosas interesantes que decía, bueno, la compañera, ¿no? El tema económico, uno de los principales impactos que ellos también se dieron cuenta. La alimentación, ¿no?, que es vital para tantos estudiantes, sobre todo de los sectores más empobrecidos de la sociedad, que cuentan con eso, ¿no? Eso yo creo que para muchos ha sido
bastante cercano el haberlo vivido. Ahí te Ya, recuperamos, ahorita. Ayun. Sí. ¿A dónde había quedado? ¿Dónde había quedado? ¿Dónde había quedado? Que me perdí. Recuerdo que estaba hablando de los problemas en organizarse, si no me equivoco, que habían tenido el año pasado con los chiquillos. Sí. Pudimos hacer clases, pudimos hacer reuniones vía online, así como asambleas estudiantiles, y hubieron varias personas así como interesadas en organizarse, y eso igual nos sorprendió mucho porque aunque no estuviéramos asistiendo a clases presenciales, aunque no nos viéramos las caras, igual existía esa necesidad por mantener así como vivo lo que quedaba de la revuelta, porque había continuado en marzo, con los estudiantes saliendo a las calles, por ejemplo en Coquimbo y en La Serena, que salimos, asistimos a marchas, salieron estudiantes de clase, y los estudiantes igual querían seguir así como que no se perdiera eso, porque igual a principios de año, así como tipo marzo, se habían activado así como caletas de, de asambleas estudiantiles, colectivos, y con las clases online todo eso se apagó, como ponerle término a todo así como la coordinación entre estudiantes que había. Pero con la asamblea estudiantil es como que se logró juntar un poco eso. Sí, una de las principales formas de resistir todo eso tiene que ver con el tema de la asamblea online, ¿no es cierto? Que de alguna manera tú dices que también funcionó y más o menos respondió a la necesidad de muchos estudiantes de seguir queriendo organizarse, ¿no? Sí, sí. Genial. Y también optamos por hacer encuestas por redes sociales, y en las que preguntábamos en qué condiciones estaban los estudiantes. Y varios estudiantes nos respondían que, por ejemplo, no estaban asistiendo a clases online, tampoco presenciales, que le estaba yendo mal en las pruebas, que se sentían muy agobiados, o una infinidad de cosas. O, por ejemplo, que no les daba así como la mente para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Porque igual pasó mucho eso, que muchos estudiantes, por la cuestión de que muchas familias como que perdieron más plata, no sé, falta de recursos, los cabros empezaron a trabajar, pues. Se vio caleta de eso, entonces dejaron de estudiar algunos, algunos que estaban en tercero medio dejaron así para siempre los estudios. Algunos que iban a pasar a cuarto, o algunos que iban a salir de cuarto, igual así como que se motivaron por la cuestión de la PTU, y eso igual es súper importante, porque igual como que no hubo preparación, los cabros iban así como con un conocimiento nulo, porque durante el año no se hizo nada, pues no se pudo preparar nada, no estuvieron las condiciones como para poder hacer la prueba y que se rindiera en las mejores condiciones posibles. Había mucho estrés de parte de los estudiantes, y eso es lo que más se vio pues, el año pasado, por lo menos. Claro, sí. Sí, nos ahí, Sofía, si nos puede un poco alimentar también de tu mirada, cuáles fueron las principales problemáticas que tuvieron ustedes o tú personalmente, ¿no es cierto? Que también lo viviste en carne propia ahí todo ese periodo de clases. Bueno, fue bastante difícil el año y complicado por el tema de que muchos no tenían, bueno, los recursos para entrar.
muchas familias, bueno, mandan a sus hijos al colegio por un tema de alimentación, que en los colegios se pueden alimentar cuando a lo mejor en su casa no pueden tener un desayuno, no pueden tener un almuerzo, y, y eso también afectó, y como decía la Yun, las canastas que daba la Junaed que alimentaban muy poco, o sea, había muchas veces que reclamaban las mamás porque venían cosas malas, y todo eso nunca se vio, así como que nunca salió, solamente quedó en las familias a quienes les tocaban las cosas. Eh, bueno, como también decía la Yun, el tema de que muchos estaban muy estresados por el tema de las clases online, el no poder ver a nuestros compañeros, igual es un tema complicado porque es raro hablarle a una cámara, o sea, y no ver a nadie, y que solamente el profesor te vea, y que muchas veces de un curso de 40 alumnos entraban 11, 10, no más que eso, porque no todos tenían los recursos para poder entrar, y muchas veces los colegios no te facilitaban no te facilitaban el cómo poder entrar. Conozco igual que en algunos colegios te pasaban las guías, pero una vez al mes, y te llenabas de guías al tiro, así un montón de guías todos los meses. Eh, desde ASEC se empezó a hacer asambleas para ver el tema de cómo organizarnos, porque la educación no estaba siendo justa, porque eh, como los colegios municipales no todos tenían los recursos para entrar, y las clases no eran lo mejor porque se daban por plataformas que no servían, o simplemente te caías a cada rato, cuando a los que iban en colegios particulares podían tener toda la educación por, bueno, igualmente online, pero podían tener la educación y estaban informados, y eso sería. Claro, Y hay una diferencia de recursos que quedó mucho más palpable, po. Sí, bueno, súper importante e interesante lo que cuentan las compañeras, ¿no? Hay una visión bien cercana de cómo lo vivieron ellas, ¿no es cierto? Y cómo lo vivieron la mayoría de los estudiantes que están organizados también, particularmente desde la Asamblea de Estudiantes Secundarios de La Serena, Coquimbo. Ahora volver un poco a la otra mirada. Ahí, Daniel, no sé qué nos puedes contar tú de esta experiencia por el lado de ustedes, los profesores, los docentes que tuvieron que estar resistiendo también ahí un poco, particularmente en las medidas del Midenuc, ¿no es cierto? Y hartas presiones, me imagino. Bueno, lo que comenta Sofía y Ayun, bueno, es realmente lo que ocurrió, ¿cierto? Esta idea de desigualdad en educación, el hecho de que el rol del Mineduc igual desde mayo del año pasado fue el retorno. Nunca hubo una preocupación real por mejorar las condiciones de la educación remota de todo y todas los estudiantes. O sea, para mí una consigna que era necesaria, una demanda que era necesaria era internet libre y gratuito, porque al fin y al cabo, si el proceso educativo se está llevando por esa vía en su mayoría, para poder acceder se necesitaba eso como insumo. Yo creo que ahí se cruzan muchas temáticas con la pandemia en el momento que se empiezan a suspender las clases y que nos pilla todo de golpe, ¿cierto? Que ya no vamos a clase, que ya... y más lo que iba ocurriendo a nivel mediático con el COVID esos primeros meses, que era como una inserción de miedo bastante grande de la pandemia. Yo no cuestiono, para mí la pandemia es real, pero sí hubo en el inicio una política comunicativa que incurrió en mucho miedo. Entonces también hay un tema que cuando Sofía menciona de sus compañeros y compañeras de colegio que a veces se sentían mal por no llevar este proceso, se nos cruza también el tema de la salud mental en Chile, que bueno, tú, Mario, te manejas más, pero es una cuestión que es de súper difícil acceso. Entonces tenemos un tema como la salud mental que requerían tanto los funcionarios de las escuelas como nuestros y nuestras estudiantes,
pero el acceso era en el sistema público es súper difícil, a nivel particular no accesible para todas y todos, entonces eso obviamente incidía en no lograr aprendizaje, más aún a través de una pantalla, porque a través de una pantalla se requieren otras estrategias de aprendizaje y no todos nos formamos para educar vía distancia, vía remota, vía virtual. Y eso requiere un trabajo de mayor autonomía del estudiantado también. Y cuando tu sistema educativo no está pensado para el pensamiento crítico y la autonomía del ser humano, es obvio que va a generar que le cueste al estudiante desde esta perspectiva. Si la educación chilena, ¿cierto?, está basada en un sistema autoritario educativo, unidireccional, por más que los planes y programas digan otras cosas, al fin y al cabo lo que importa es el CIMSE, lo que importa son los convenios de desempeño, más que propiamente el aprendizaje. Entonces, desde ahí, todos esos factores se van juntando. El tema de la alimentación, como dice la chica, efectivamente la canasta Junaep era una canasta Junaep pensada para 15 días de la ración del estudiante. Y yo creo que a lo mejor ahí hubo que, desde la Junaep, desde el gobierno, habría que haber ampliado la mirada a que había una familia que a lo mejor quedó cesante, que había una familia que no podía salir a trabajar. Nosotros, bueno, principalmente trabajamos en las escuelas municipales, muchos hijos e hijas de quienes son vendedores ambulantes van a nuestro liceo y a nuestra escuela, entonces obviamente la pandemia los golpeó de golpe y obviamente esta canasta Junaep no era la más adecuada pensando en ese contexto. En otro contexto tal vez podría ser esa canasta porque está pensada la ración del estudiante, pero aquí nunca se miró cómo afectaba realmente a las comunidades educativas, a las familias, esta pandemia. Simplemente se dijo hay que hacer clase, hay que volver, y ese fue el único discurso que escuchamos el año pasado. Y ante eso nos tuvimos que oponer, que oponer como docentes. De hecho, acá en La Serena también tuvimos que negociar condiciones laborales para no generar temas de agobio laboral y vulneración de derechos laborales dentro de los profesores y las profesoras. De hecho, bueno, y salieron varios estudios que éramos los que más trabajábamos y los peor pagados, ¿cierto? En países OCDE, por ejemplo. Pero más allá de eso, yo creo que lo que sí se generó en las comunidades educativas fue esta resistencia entre las familias y la escuela, entre los trabajadores y las trabajadoras de la educación y las familias de la escuela, que pudieron en conjunto afrontar esto. Porque yo te cuento con alguna experiencia, en la escuela fueron las familias que se organizaron para apoyar a otras familias que hubieron afectadas, ya sea económicamente o por otras situaciones dentro de la pandemia. Los profesores y las profesoras se encargaron de entregar computadores propios, pagar planes de internet a algunas familias. Entonces la consigna de siempre, solo el pueblo ayuda al pueblo. Creo que se hizo más vigente que nunca. Eso como para empezar, Mario. Claro, sí, ahí es súper claro, más que nada la otra visión, ¿no es cierto? La visión más íntima, ¿no? De cómo lo afectó tanto a ustedes como docentes, ¿no es cierto? Profesoras y profesores, todo ese periodo, ¿no? Para los que de alguna manera yo creo que la mayoría tenemos conocidos, ya sea hermanos, ¿no es cierto? Amigos que tienen hijos y van al colegio, fue evidente, primero, lo que decía la chiquilla y que es súper destacado por ti también, Daniel, en el sentido de la falta de autonomía, ¿no? Y que eso, claro, no es simplemente que los estudiantes no quieran aprender, ¿no es cierto?, no quieran ir a clases, sino que hay una lógica, ¿no es cierto?, detrás que no funciona, que no ha sido reforzada, no ha sido construida, ¿no es cierto?, no ha sido educada, ¿no? La población no hemos sido educados para un pensamiento crítico, para un pensamiento autónomo, ¿no es cierto?, sino que desde la verticalidad, obviamente, en este tipo de escenario en lo que paradójicamente, ¿no es cierto?, desde otro espacio, lo que se termina desarrollando casi espontáneamente en algunas situaciones es la solidaridad, ¿no es cierto?, la transversalidad, la democracia, ¿no es cierto?, la ayuda mutua, el apoyo mutuo, y en ese sentido ahí hay dos fenómenos muy interesantes, ¿no? Por un lado, cómo toda esta forma de entender la educación termina hoy día, un poco lo que conversábamos justamente antes de comenzar la transmisión, develando, ¿no es cierto?, eh,
la profundidad de la crisis, ¿no es cierto?, de la lógica privatizadora neoliberal, frente, ¿no es cierto?, a la forma en la que las mayorías tienen de subsistir de alguna manera, que es ahí colaborando entre ellos y entre ellas, ¿no es cierto? Pasando un poco, avanzando en la línea temporal, por así decirlo. Conversar un poquito centrándonos un poco de lo actual, ¿no es cierto? El ingreso a clase, la etapa en la que estamos ahora, ¿no? Ya pasamos, digamos, el periodo 2020, ¿no es cierto? Ahí vimos cómo el Mineduc tuvo bastante, se notaba mucho, ¿no es cierto? Esta tensión por volver a clase, por volver a clase, por volver a clase, bajo una excusa bien eh, tonta, podríamos decir, ¿no es cierto?, de que ahora para ellos la educación es un derecho, ¿no es cierto?, cuando hace mucho tiempo muchos hemos luchado justamente por eso. Y bueno, ahora estamos un poco en una situación particular, ¿no? Se entiende desde la mayoría, ¿no es cierto?, que se volvió a clase, algunos presencialmente, otros de manera online. Parece ver, ¿no es cierto?, que hay una idea más bien libre de que los apoderados decidan cómo lo van a hacer, los colegios también decidan cómo lo van a hacer, ¿no es cierto? Hemos visto también en los medios últimamente algunos colegios que ya cerraron, ¿no es cierto?, sus instalaciones por contagios de COVID, etcétera. Ahí partir contigo esta vez, Daniel, ¿cómo han vivido este escenario, ¿no es cierto?, de reingreso, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido las principales dificultades y cuál es la mirada que tienen ustedes ahora con todo estos aprendizajes y esto que veníamos conversando de antes, de la experiencia ya pasada por el periodo de crisis y sanitaria particularmente? Mira, este inicio de año ha sido igual bastante complejo, distinto, partiendo por algo tan simple como que entramos el mismo día que los estudiantes y no antes como siempre era, porque el ministerio trató de acortarnos las vacaciones y que entráramos a trabajar una semana y algo antes, cosa que obviamente nos opusimos como docentes y como trabajadores de la educación, y bueno, sigue entrando el mismo día. Nuevamente nos encontramos con que el apoyo ministerial es nulo, ¿ya? No hay un apoyo real a los procesos educativos. Los estudiantes, a pesar de que sabía que la mayor de la educación iba a ser remota, no hay programas donde se potencie las conectividades tanto de los funcionarios y funcionarias, de los trabajadores y las trabajadoras, como de los estudiantes y las estudiantes. Entonces ahí entramos de lleno con una brecha inicial. A finales del año pasado, así como para contextualizar, las escuelas tuvieron que presentar un plan que se llamaba Retorno Seguro 2021, paso a paso abramos las escuelas, algo así, y supone que ese retorno se añade construir en comunidad. Supone que el ministerio te dio una semana para armarlo. Entonces, finalmente, ¿qué ocurrió? Que los equipos directivos de la escuela terminaron armando ellos mismos los planes. Entonces, cuando llegan los docentes en marzo, se encuentran con muchas situaciones de las que no estaban de acuerdo, ¿ya? De hecho, estamos notando ahora que hay una cantidad de horas de conexión para los estudiantes y para los docentes que es muy alta, cosa que por ahí estamos poniéndole ojo y atención a aquello. También nos podemos dar cuenta de esta idea o esta política que tuvo previo al ingreso a clase el ministerio de que los profes son flojos, que están en vacaciones, esa típica teoría nazi de la propaganda, miente, que algo queda, ¿ya? Como ese ataque constante, y lo que sí se ha demostrado que nosotros, ¿cierto? Y nosotras, los trabajadores y las trabajadoras y los estudiantes, sabemos lo que realmente sucedió en la escuela. Entonces, obviamente esa propaganda no prendió, ¿sí? No prendió por lo menos en las escuelas públicas o municipales en las que se trabajan, se sabe cuál fue realmente, cómo fue las mismas comunidades educativas que llevaron el proceso adelante y no el ministerio, y lo mismo está ocurriendo ahora. O sea, en Chile hay una idea, es un proceso que se llama endoprivatización de la educación, ya que es un proceso en el que ya algo no es público ni privado solamente por quién es dueño. Ya, porque antiguamente, como la definición antigua de privado es que está en manos de privados, es educación privada, está en manos del municipio, del Ministerio de Educación Pública. Hay un proceso de endoprivatización que consiste en que los procesos internos de la escuela se vuelven gerencialistas, como una educación que todo es gerencia, todo. Entonces, los procesos internos de las escuelas municipales se privatizan, generando
que la escuela funcione como una escuela privada. Por lo tanto, y dentro de ese gerencialismo, todo se resume para el ministerio en la entrega de protocolos, en la entrega de informes, en responder a convenios de desempeño. Y todo eso, como el papeleo administrativo, que todo tiene que estar así como en papel, es la centralidad del ministerio. O sea, el ministerio no te va a venir a fiscalizar que tengáis las medidas de seguridad, te va a fiscalizar que tengáis un protocolo escrito. Entonces, si tenéis los insumos o no tenéis los insumos, ahí vamos a ver. Entonces, como que esa concepción educativa obviamente impide que se generen pues, instancias que realmente sean beneficiosas para este proceso educativo. O sea, hay que cumplir con el currículum igual. Por más que lo hayan priorizado, como dicen ellos, es una priorización bastante vaga y donde se dejan fuera incluso cosas que hoy día podríamos empezar a hablar de un currículum emergente en la pandemia, cosas que a lo mejor son más importantes que el currículum y que las comunidades educativas podrían discutir. O sea, nosotros desde el colegio de profesores y, bueno, y algunas organizaciones como la que yo participo, que es el Movimiento por la Unidad Docente, hablamos, por ejemplo, de objetivos socialmente relevantes. Así que a lo mejor hoy día las comunidades educativas quieren aprender otras cosas en función de lo que se está viviendo, pues creo que eso, pero como hay que responder CIMSE, como hay que responder evaluación docente, como hay que dar la PDT o PCU o PTU o lo que sea, pero de todo ese tema de la estandarización, se termina cayendo en que entre más papeles llenáis, es que estáis mejor. Entonces, y se obvia lo que ocurre realmente dentro de las comunidades. No sé si me desvío un poco el tema o... por ahí. No, o sea, yo creo que dejas claro, digamos, todo lo que está detrás de un inicio de clase, sobre todo en este contexto, y considerando también lo que ustedes como gremio, ¿no es cierto?, viven constantemente, ¿no es cierto?, porque desde afuera probablemente se puede entender que solamente la carga laboral, ¿no es cierto?, el ingreso a clase, etcétera, como una cuestión que engloba todos los problemas, ¿no es cierto?, que pueden existir detrás, pero finalmente hay no solamente eso, sino que hay una crítica también al sistema que se hace obviamente a través del sistema educativo, ¿no es cierto?, que se hace a través del sistema educativo y que, claro, me parece súper interesante aquello que plantean ustedes respecto a las necesidades emergentes, ¿no?, de cómo entender esta educación de alguna manera al servicio de la sociedad, ¿no? De alguna manera al servicio de la sociedad, y la sociedad no es, la sociedad cambia, ¿no? Sí, algo que es seguro, ¿no es cierto?, que las sociedades cambian y que hay situaciones como esta, ¿no es cierto?, de una crisis sanitaria, de una pandemia mundial, en que evidentemente hay cuestiones que se hacen más prioritarias que otras, y ahí yo creo que es re interesante cómo desde los espacios organizados al menos, ¿no es cierto?, poder adecuarse a esa forma. Ya lo planteaban las chiquillas en el sentido de esta asamblea online, ¿no es cierto?, que en algún momento era impensado, ¿no es cierto?, era impensado, pero hoy día se tornan fundamentales y necesarias. Volviendo a usted, Ayun, Sofía, ¿cuál es la visión actual, ¿no es cierto? ¿Cómo han vivido ustedes en este momento el ingreso a clase? Desde, bueno, los que las conocen, ¿no es cierto? Y los conocen y siguen las redes, se han visto varios afiches, ¿no es cierto? Ahí hay consignas bastante claras. Entiendo que también que hay un pliego de demanda, ¿no es cierto? También bien precisa, que justamente emergen en este periodo, ¿no es cierto?, de ingreso a clase, y ahí, si nos pueden contar un poquito más de eso, cuáles son sus perspectivas de ahora, ¿no es cierto?, con este ingreso, y cuál es lo que ustedes están demandando, particularmente al gobierno y al Ministerio de Educación. Bueno, se ha visto de nuevamente la desigualdad en la vuelta a clase. eh, Como decía tú, Mario, nosotros eh, tenemos una exigencia para la vuelta a clases porque, bueno, muchas personas han preguntado así como que, no estamos eh, en apoyo a la vuelta a clase, pero, o sea, sí apoyamos la vuelta a clases, pero tenemos que
estar seguros en los espacios educativos. Entonces, por eso se subieron varios afiches con temas de las exigencias, que, bueno, partiendo, el primer punto era el que todos los estudiantes estén vacunados. Bueno, como se sabe, se están vacunando a los profes ahora. Lo otro es un plan de estudio real, porque para que no pase lo mismo que pasó el año pasado, que hasta último momento muchos alumnos no sabían cómo los iban a evaluar, si les iban a poner notas, si le iban a evaluar las guías que se le habían mandado y no sabían. Ujú. Lo otro es que existiera un bono para las familias que les afectó económicamente todo el tema de la pandemia. Lo otro es que en cada colegio hay una comisión de estudiantes y profesores donde se pueda ver realmente cuándo parar las clases, porque como sabemos el Mineduc solamente, y bueno, y todo eso, todos ellos quieren que la vuelta a clase sea lo más antes posible, y da lo mismo las condiciones en las que estemos, porque ellos solamente quieren que volvamos a clase. Ujú. Y el otro punto era el que existiera mejor ayuda alimentaria. Sí, justamente mira, estaba revisando ahí los afiches que ustedes han ido sacando, ¿no es cierto? Bueno, los llamados a la unidad estudiantil, ¿no es cierto? Ahí también entiendo yo un llamado a la creación de una federación estudiantil, ¿no es cierto?, de estudiantes secundarios. O sea, Ayun, si nos puedes contar un poquito respecto a eso, que esto es muy reciente, ¿no? Ustedes lo han estado subiendo esto toda la semana. Sí, a lo que nos referimos con eso es llamar a los centros de estudiantes, convocar a que nos coordinemos para poder lograr poder estudiantil de una vez por todas. Porque puta, el año pasado tal vez se pudo realizar alguna asamblea estudiantil, pero no llegó a poder, a que no hicieran caso. Y eso es lo importante, porque ahora sí tenemos exigencias claras, sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que queremos. Eso es súper importante. Por eso es que necesitamos que estudiantes, no sé, centro de alumnos o que no sean del centro de alumnos, organizaciones juveniles, organizaciones estudiantiles secundarias, eh, así todo en conjunto podamos formar una federación y así poder sacar esto adelante, que no se dispersen la fuerza y poder hacer una sola. Eso. Perfecto, claro, ahí haciendo un llamado, ¿no es cierto?, a la unidad estudiantil como una forma también de enfrentar, obviamente, esta crisis económica, esta crisis, ¿no es cierto?, social y esta situación, ¿no es cierto?, pandémica. Usted, no sé, me interesaría conocer la opinión de ti, Daniel, de un poco estos 5 puntos, ¿no es cierto?, que las chiquillas nos describieron. Siento que hay cosas, ¿no es cierto?, que se condicen bastante con algunos aspectos de los que tú nos has comentado, a partir particularmente de la visión que tienen ustedes como MUD, ¿no es cierto?, Movimiento por Unidad Docente, en respecto a lo que nos estabas contando antes. Bueno, para repetir solamente, ahí Sofía nos decía, la exigencia de que todos los estudiantes sean vacunados, ¿no es cierto? Un programa de estudio real, un bono para todos los hogares que fueron afectados económicamente, que cada establecimiento educacional se levante una comisión de estudiantes y profesores, ¿no es cierto?, que determine cuándo pausar las clases presenciales y, por último, aumento de la ayuda alimentaria a los estudiantes. No sé cuál es tu visión así inicialmente respecto a estos puntos que los chiquillos de la ASEC plantean. Estaba silenciado, lo siento. Bueno, lo que plantean aquí la SEC, ahí, bueno, aquí tengo anotado, partamos por un programa de estudio real. Desde abril del año pasado,
nosotros como profesores y profesoras, primero desde el MUD, después del Colegio de Profesores, presentamos un plan de emergencia educativa. Y ese plan de emergencia educativa, ¿ya? Porque hay mucha gente que dice que los profesores no hemos fijado, no tenemos ninguna propuesta, mucha gente que sí se ha creído el discurso del gobierno, ¿ya? Y nosotros a partir del año 2020 presentamos una propuesta de emergencia educativa, y dentro de esa propuesta viene un área curricular en la cual se establece una propuesta de nuclearización curricular, cuyo objetivo consistía en no agobiar ni a los docentes ni a los estudiantes con el trabajo académico, entendiendo que el centro del trabajo docente el año que pasó en esta pandemia era más de un acompañamiento curricular que de una cobertura, donde el eje estuviera centrado en lo socioemocional. Nosotros lo propusimos y proponíamos que las asignaturas se trabajaran en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria para abordar problemas sociales relevantes, como así como una explicación así como más rápida, no era el tiempo, y dentro de eso nosotros proponíamos, por ejemplo, cambios de normativas porque nosotros no veíamos con buenos ojos calificar, por ejemplo, el año que pasó. ¿Por qué sentido tenía que calificar si no había un acceso justo a la evaluación? Y uno de los principios básicos en teoría evaluativa es la justicia evaluativa. Obviamente esa justicia no existe en este contexto, pero para ello hay que hacer un cambio de normativa, porque al fin y al cabo hay un decreto muy lindo de evaluación que habla de la evaluación formativa, el decreto 67, hay que preocuparse de los procesos, pero al final te dice, para promover al chiquillo, lo tienes que certificar calificando. O promover a la chiquilla. Entonces, desde ahí, tú decís que al fin y al cabo la calificación sigue siendo el centro. Entonces, desde nosotros presentamos ese programa, programa de estudio bajo una nuclearización curricular, ¿ya? Que es distinto al proyecto de priorización del ministerio, que al fin y al cabo es lo mismo, pero más reducido, ¿ya? No hay como ninguna propuesta real de parte del ministerio, pero sí tuvimos a nivel curricular esa propuesta que incluso se implementó en algunas escuelas, se intentó llevar. Respecto al tema del bono a la familia, creo que algo que tiene que ser permanente en este contexto de pandemia, estamos de acuerdo. De hecho, ahí en nuestro plan de emergencia educativa igual hablábamos de la ayuda efectiva a las familias de las comunidades educativas, y hablábamos de mejorar el plan de alimentación, que otro punto de lo que hablan los chiquillos y las chiquillas acá, la SEC, que era mejorar su distribución. ¿Se acuerdan que el año pasado teníamos a los milicos como giles en la calle con el rifle mientras podían estar en sus camiones repartiendo la alimentación, incluso llevándolo a los hogares para no exponer a las familias a ir a la escuela? Y también y dentro de eso, que a lo mejor no está en el mismo punto que los chicos, también proponíamos un cambio en la normativa del sistema de financiamiento de la educación, para que las escuelas recibieran más insumos, ¿ya? No sé qué me está faltando lo que hablan estas comisiones educativas que hablan entre estudiantes y profesores, yo sería más amplio. Yo soy de los que creen que las comunidades educativas tienen que decidir en conjunto con representación de todos los estamentos, ¿ya? Estudiantes, apoderados, equipo directivo, profesores y asistentes de la educación. Porque hablamos de profesores y estudiantes, pero también están los compañeros y compañeras que son asistentes de la educación, que son los que van a sanitizar la escuela, que son quienes igual se exponen. Entonces, de cierta forma tiene que existir eso. Y de hecho, hay algunos lugares donde uno se puede meter ahí, como son el consejo escolar o estos consejos que se formaron para formar planes de retorno, pero que muchas veces como que la participación termina siendo una cuestión como pintoresca, ¿no? Algo así como que ya participamos, teníamos en el acta que vinimos todos, pero realmente no tiene un carácter resolutivo real y una incidencia real de los distintos estamentos. ¿Y para qué vamos a mentir? En la escuela y dentro de nuestro gremio existe un adultocentrismo donde muchas veces la opinión del estudiante se ve minimizada, y nosotros no, por más que yo personalmente tengo una posición de que la voz del estudiante es tan válida como la mía en la escuela, porque es un actor fundamental, porque sin estudiantes no hay escuela, pueden no haber profesores, pueden pasar los profesores, pero siempre quedan los estudiantes. No es así en la totalidad de nuestro sistema educativo, que está centrado en un adultocentrismo, y lo que hablábamos recién por la verticalidad. Entonces tiene que ser una comisión que además tenga un apellido de un real impacto y que sea realmente resolutivo en estos términos, donde la participación sea efectiva y no sea para la firma del acta, que es como lo típico que ocurre en las comunidades educativas. Respecto a la vacunación, ahí a lo mejor lo veo como un poco lejano, en el sentido de que
no podría hacer un llamado a viva voz a decir que el estudiantado se vacune cuando la vacuna no ha sido estudiada para grupos menores de 18 años. Entonces ahí como que en ese tema me sentiré irresponsable en hacer un llamado cuando en verdad ni siquiera está todavía, no sé si habrán empezado los estudios para esos grupos o no, para el grupo de los chicos. Y eso es un factor que te das cuenta que aunque los profesores estemos vacunados, en este contexto los estudiantes siguen siendo un factor de brote dentro de la escuela, porque no existe la vacuna para ellos, por lo tanto no tiene sentido tenerla abierta. Creo que abordé todos los puntos de los... Y nosotros también creemos, agregar dentro de esta demanda, que un sistema de transporte escolar para cada establecimiento, porque al fin y al cabo, claro, es súper fácil. Hoy día el Briones salió como en un Twitter diciendo que estaba contento de poder llevar a su hijo a la escuela y dejarlo y su compañero. Claro, pues, si lo lleva en auto y si quiere lo lleva a uno en cada auto distinto a la escuela. O sea, en colegios donde no hay más de 10, 15 niños por sala, donde las condiciones son óptimas, es distinto a nuestros estudiantes que se mueven en locomoción colectiva, que es un foco de contagio bastante grande. Así que igual, como otro punto, era el tema de un sistema de transporte propio para los estudiantes en caso de un posible retorno. Eso. Claro, sí, varios puntos evidentemente que se juntan, ¿no es cierto?, se intersectan, porque evidentemente, como tú decías, Daniel, esta comunidad educativa, ¿no es cierto?, que hoy día puede estar perfectamente, digamos, desarmada más que constituida, pero existe, ¿no? Existen estas relaciones independientes, ¿no es cierto?, de la mirada que tenga el Estado, de la mirada que tengan los gobiernos y de la mirada que tenga particularmente el Ministerio de Educación. Existen las relaciones entre los estudiantes, entre los profesores, entre los equipos directivos, ¿no es cierto?, entre el resto de profesionales, ¿no es cierto?, y técnicos que trabajan también en la escuela. Entonces, ahí evidentemente es necesario conocer toda esa mirada y la vuelta a clase, obviamente, nunca se esperó mucho, ¿no es cierto?, del Mineduc en torno a su mirada, pero hay mucho más que comprender, hay mucho más análisis detrás para poder tomar una posición clara, ¿no es cierto?, más allá de decir si entrar o no entrar. Mira, vamos a leer antes de entrar como a la última etapa de la conversación, leer los comentarios que hasta el momento existen en la transmisión del Facebook Live, ¿ya? Solo nombrar algunos. Acá Tragún, las compañías, ¿cierto? Ahí las compañeras y compañeros de Tragún dicen, sigue la desigualdad educacional, el profesorado se sigue sometiendo al yugo del capitalismo, qué tristeza de escuchar a las compañeras. Tragún, compañía nuevamente, arriba a los estudiantes. Huerquén dice puro aguante, ¿no es cierto? Carol Escobar pregunta, ¿los profesores se replantearon para este año o seguirán en la queja? Dice, ¿alguna propuesta educativa? Ya ahí Daniel tocó unos puntitos, ¿no es cierto? No sé si quiera responder algo más. Huerquén dice, adelante los estudiantes secundarios. Fernando Caropino, fuerza chiquilla, no dejar la organización, estos son la levadura. Bruno Valenzuela, Grande Compas, Carlos Escobar, Bacana Sec, y ahí José Pepe Gandia, saludos y aguante manda para aquí los compañeros que están siendo entrevistados. No sé si, Daniel, ¿quieres darle una vuelta más a esa pregunta que surgió desde el Facebook? No, en verdad creo que recién se respondió bien nuestro plan de Claro. emergencia educativa, nuestra propuesta de nuclearización curricular. De hecho, este año igual propusimos 9 puntos para un posible retorno y hemos tenido propuestas durante todo este periodo. Lo que pasa es que la imagen que se ha generado gobierno tras gobierno es que somos solamente quejas, y eso es una mentira. De que existe, existe, evidentemente, porque en este país, ¿quién no se queja de cómo está la situación? Por algo los chiquillos y las chiquillas en octubre saltaron los torniquetes y prendieron los metros porque había que despabilar, porque en este país hay que quejarse, pues si no hay fuego en este país no pasa nada. Entonces, desde esa perspectiva hemos tenido siempre propuestas claras desde el punto de vista pedagógico, gremial, político, y creo que recién con el tema de nuclearización, que el propuesta de emergencia educativa, creo que respondimos de buena forma la pregunta. Yo creo que es lamentable esa imagen que trata gobierno tras gobierno hacia los docentes, que igual creo que es un tema de clase, porque si los cuicos estudiaran pedagogía no nos harían estos cuestionamientos,
porque estos cuestionamientos no se los hacen a los ingenieros que construyen puentes al revés, o que salen de la PUC y todos esos lados. Entonces yo creo que igual hay un tema de clase atravesado en contra de los profesores de parte de los distintos gobiernos. Porque si los hijos de ellos estudiaran pedagogía y se dedicaran a la pedagogía, tal vez el trato no sería el mismo. Claro, si tuvieran intereses familiares, como el resto de las cosas, ¿no es cierto? Sí, excelente. Mire, pasemos, lo invito a pasar un poco para redondear esta conversación y no dejar fuera del análisis, ¿no es cierto? Las proyecciones para este año. Ahí partir en este caso por las chiquillas, Sofía, Ayun, ¿qué nos pueden decir respecto a sus proyecciones para este año 2021, ¿no? Ya hicimos una pasada por el 2020, pasamos un poquito, ¿no es cierto?, respecto a este momento actual, pero ¿qué se viene para ustedes? ¿Cuáles son sus proyecciones? ¿Qué es lo que esperan hacer? ¿Cuál es el horizonte por el cual están mirando y hacia dónde quieren caminar para este año en concreto? Ahí. Ya. O sea, lo que esperamos es que primero podamos aprender, podamos aprender sin arriesgar nuestra salud, nuestras vidas para los compañeros que tienen así como alguna enfermedad. Y lograr nuestras exigencias, poder crecer como organización estudiantil, que la organización estudiantil a nivel general crezca, que también crezca la coordinación entre la comunidad educativa. Y eso sería más o menos lo que queremos. Y de aquí a, no sé, nos proyectamos a corto plazo el poder movilizar a estudiantes si es que no logramos que escuchen nuestras exigencias. Tenía apagado el micrófono. Haciendo un llamado, bueno, como siempre, ¿no es cierto? Los estudiantes nos tienen acostumbrado un poco a eso, a la movilización, ¿no es cierto? A la organización particularmente, que es tan importante y fundamental más que siempre, ¿no? Hoy, ¿no? Ya vimos, por lo menos ahí en esta primera semana, particularmente en la región metropolitana y algunas ciudades más grandes como los secundarios, ya comenzaron a manifestarse, ¿no es cierto?, en el centro, cuestiones que también obviamente ahí un poco colindando con la posición del Daniel, ¿no es cierto? Los medios de comunicación lo tapan, ¿no es cierto? Si no es por otras organizaciones, por otras radios comunitarias, ¿no es cierto? Como esta, que nos muestran de lo que está pasando y las luchas que se están dando en otros espacios, no sabríamos que ya en muchos lugares hay estudiantes también organizados y combatiendo, como ha sido la tónica por parte de la práctica política de los estudiantes secundarios históricamente. Daniel, no sé cuál, ustedes un poco proyecciones, ¿no es cierto?, miradas respecto a este año, ¿cómo lo afrontan? Mira, creo que bueno, dentro de las proyecciones o de las cosas que planteamos para este año es generar esto que plantearon los chicos y las chicas recién, de generar un espacio de unidad de los trabajadores y las trabajadoras de educación y de todos los actores educativos, al fin y al cabo, que es la única forma de enfrentar, porque yo del ministerio y del gobierno no espero nada, o sea, no tengo ninguna expectativa de ellos, ¿cierto? Como el meme, no espero nada, ustedes no, sí logran decepcionarme. Eso mismo me pasa con este gobierno. Entonces, yo sí espero que podamos unirnos, ya que al fin y al cabo, aunque sea un cliché este tema de la unidad, creo que está demostrado, que la historia nos ha demostrado que es la unidad, es la única forma de avanzar, y desde ahí avanzar en un primer proceso de resistencia. Yo creo que este va a ser un año de resistencia nuevamente hacia las políticas ministeriales. Yo creo que no va a ser un año de construcción probablemente tal de propuestas, aunque vayan existiendo propuestas en el camino y que tenemos propuestas,
pero creo que hay un primer paso que es una unidad para resistir los embates que van llegando día a día a las comunidades educativas. O sea, tenemos que posicionarnos este año nuevamente en contra de que se realice el CIMSS y la evaluación docente, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí que se marca con la lucha histórica que tienen las comunidades educativas del alto del CIMSE. O también estos contextos utilizarlos para decir que queremos un nuevo sistema de ingreso, porque sabemos que la PSU y la PDT al final son el mismo sistema segregador de ingreso a la universidad. Y desde esa posición, nosotros en verdad creemos que a través de la protesta y la movilización es la única forma de conseguir, por ejemplo, la idea de que se hagan cargo realmente de la educación de los chicos y las chicas, es decir, planes de internet gratuitos y al fin y al cabo entrega de insumos. Y hay un tema súper importante que es el momento en que tenemos que agudizar la crítica al sistema de financiamiento de la educación que data desde el año 81, ¿cierto? Cuando la dictadura empieza el proceso de privatización educativa que genera este sistema de voucher. Esta pandemia ha develado la crisis educativa más que nunca. Entonces, ha develado, por ejemplo, el tema del financiamiento que vía asistencia en este sistema genera más desigualdad que nunca, ¿ya? Los recursos educativos como no son prioridad, como la educación no está pensada como un derecho social, el financiamiento educativo no es prioridad para nadie, ¿ya? Para nadie me refiero, ¿cierto?, de aquellos que lamentablemente toman decisiones por nuestras vidas. Al mismo tiempo ha develado lo nefasto que fue la creación en ese mismo año 81 de la figura del sostenedor, porque el ministerio no se hace cargo de las comunidades educativas porque constitucionalmente no le corresponde. O sea, constitucionalmente el derecho a la libertad de enseñanza, que es el derecho del sostenedor también para abrir escuelas y poder administrarla. Entonces, hay un tema donde la educación, como no es un derecho, de que hoy día se llenan la boca hablando del derecho educativo todos, pero no está consagrado en ninguna parte el derecho a la educación para nadie. Entonces, solamente el derecho de los padres a educar a su hijo y el derecho a que los empresarios de la educación hablan de escuela. Entonces, desde esa perspectiva, queda más demostrado que nunca que los sostenedores es nefasto, ¿cachai? Que existen, la figura de sostenedor y voucher es casi única en Chile, entonces ya ha demostrado ser un fracaso y en esta pandemia más aún. Entonces, desde ahí creo que ir proyectando esas luchas igual, porque el relato que tiene que tener el año anteriores, los estudiantes no han construido relato en torno a la educación, ¿cierto? En educación gratuita, no a la LOCE, y no al EGE, y un sinfín de situaciones, y hay que volver a construir un relato educativo en conjunto que sea la demanda de las comunidades educativas y del pueblo de Chile para educación y para la sociedad en su conjunto. Y creo que este tiempo de crisis nos puede permitir la unidad para construir ese relato. Excelente, claro, ahí nunca está de más decirlo, ¿no es cierto? Las problemáticas, particularmente que estamos, como tú dices, se develan ahora, ¿no es cierto? Vienen a partir, obviamente, de una lógica que ya tiene bastantes décadas de existencia, ¿no? Que tiene que ver con la privatización, ¿no es cierto? Con el modelo económico, ¿no? Un poquito también nosotros lo comentábamos, incluso antes de comenzar esta transmisión, que esta visión que tú planteas, Daniel, ¿no es cierto?, en torno a la educación de mercado, ¿no es cierto?, en el que se desligan de las necesidades sociales, ¿no es cierto?, se desliga de las necesidades del pueblo, ¿no?, privilegiando necesidades corporativas privadas. La estamos viendo también nosotros en los sistemas, por lo menos de salud también, pues, ¿no es cierto? Tú hace un rato hablabas justamente de la salud mental y ahí, bueno, hay una pandemia, hay una situación pandémica en torno a salud mental hace rato, ¿no? Con patologías no tratadas, ¿no es cierto? Hay un lazo muy, muy, muy fuerte, ¿no es cierto?, entre las conductas delictuales, ¿no es cierto?, las prácticas delictuales también con situaciones de patología de salud mental, ¿no? Y hay un sistema de salud también que al igual, ¿no es cierto?, de que este sistema educativo se ha visto enflaquecido en favor, ¿no es cierto?, de las políticas privatizadoras, y de ahí uno puede entender, ¿no es cierto?, la baja respuesta, la poca capacidad que tiene la primera línea de salud, ¿no es cierto?, en dar cobertura y tratar de contener un poco las situaciones, como en este caso, ¿no es cierto?, de crisis sanitaria a nivel mundial. Incluso hay un montón ya, ¿no?, de evidencia que demuestra que justamente los países con mejor, ¿no es cierto?, cobertura social, ¿no?,
han podido responder mejor a esta crisis, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista de la educación, del trabajo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Así que muy claro, muy atingente esta visión, ¿no es cierto? Y esta retrospectiva que tú haces en relación a la lógica en la educación. Chiquilla, bueno, Daniel, estamos llegando al final del programa, ¿no es cierto? Ha sido una conversación tremendamente interesante, tremendamente entretenida además. Yo siento que se han expuesto bastante aspectos, ¿no es cierto? Sobre todo fue muy clarificador lo que nos comentaban ustedes, Sofía, Ayun, en torno a cómo han vivenciado, ¿no es cierto?, las cosas que han sacado en limpio, ¿no?, la experiencia que han extraído, ¿no?, de esta primera, de esta vivencia a partir de la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, cómo ha afectado a sus compañeros, cómo ha afectado a la organización estudiantil, ¿no es cierto?, cuáles son sus principales demandas hoy día, el llamado que hacen a conformar, ¿no es cierto?, este esfuerzo federativo de estudiantes secundarios para este año, y también, ¿no?, lo que nos comentabas tú, Daniel, respecto a cómo ha sido el devenir particularmente de los profes, ¿no es cierto?, de los profes de base, de los que están ahí en los colegios municipales luchando, resistiendo, ¿no es cierto?, tratando de dar lo mejor de sí, ¿no es cierto?, para que los estudiantes, las compañeras y los compañeros secundarios puedan optar a una educación de calidad, aun cuando, ¿no es cierto?, las fuerzas del capitalismo, por así decirlo, hacen todo lo contrario. Así que saludarlo, agradecerle, ¿no es cierto?, su participación acá, su buena onda, sus comentarios, ¿no es cierto? Pedirle algunas palabras de cierre nomás, haciendo ahí de repente un llamado a los chiquillos del secundario, un poco a los profes para ir cerrando esta transmisión y ya dar por superada por el momento, ¿no es cierto?, este espacio de discusión. Ahí, no sé, chiquilla, Sofía, si nos puede regalar algunas palabras al cierre de este programita. Bueno, encuentro que son discusiones que se tienen que dar siempre, eh, porque es necesario que se muestren las cosas que están pasando y cómo son en realidad. Bueno, nosotros hacemos el llamado a unirnos, porque como se decía anteriormente, el unirnos nos va a hacer lograr las cosas que en verdad queremos. Mm, exacto, ahí la unidad como eje fundamental, ¿no es cierto? Que ya algo se ha discutido también por estos espacios y también lo comentaba Daniel. No sé, Ayun, ¿qué nos puede regalar unas palabras al cierre de este programa? No, porque estas instancias son súper buenas y hay que aprovecharlas ahora que se puede. Porque, no sé, como que crean relaciones entre personas, entre distintos movimientos, entre distintas organizaciones. Y creo que eso es como lo más importante. Exacto, exacto. Claro, idealmente la Darle para conversación. adelante nomás. Darle adelante, claro, con unidad y como tú decías, ¿no es cierto?, ir tejiendo lazos y relaciones, ¿no es cierto?, particularmente entre ustedes, que son ahí actores fundamentales de la lucha social y de la lucha de la educación, pues. Daniel, por tu lado, algunas palabras al cierre, un llamado ahí desde ustedes para los profesores y para los chiquillos de repente también. Sí, ¿no? Agradecer el espacio, agradecer la calidad también de las chiquillas. Creo que es sumamente importante este diálogo, que este diálogo se tiene que replicar en todos lados. Es necesario que los y las docentes escuchen y conversen con las y los estudiantes, porque y en este mismo nivel, pues aquí estamos en un diálogo horizontal, porque nuestras ideas son todas válidas, porque estamos en un mismo objetivo. Entonces que en la comunidad educativa, como dicen los chiquillos, estos espacios que ellos plantean tienen que ser horizontales también. La voz de ellos tiene que ser tan válida como cualquier miembro de la comunidad educativa. Entonces, y a veces romper esa tradición escolar es fuerte, ya como que hay una resistencia a romper esa tradición escolar, pero es necesaria romper aquello. Así que agradecer el espacio y bueno,
Lo último, para cerrar, la necesidad imperiosa de los profesores y las profesoras de volver a construir movimiento pedagógico, de volver a construir nuestro proyecto pedagógico, político, ¿ya? Desde el mundo del docente. Durante muchas épocas existió un movimiento pedagógico que se planteó distintas temáticas en torno a la educación y generó un saber pedagógico que fue fundamental. Y hoy día nosotros, tanto desde el Colegio Profe como del Movimiento por la Unidad Docente, ya vamos a volver a reconstruir el movimiento pedagógico que ha sido lo que el magisterio ha hecho en toda su historia, ¿ya? De autoformarse, de generar propuestas educativas, propuestas curriculares, y no solo, sino que con las comunidades. Lo hizo la agrupación de profesores en el año 20, lo hicieron los talleres de educadores populares, las escuelas consolidadas. Entonces hay una historia detrás que hay que retomar y que en estos contextos se hace más visible. Y de esa línea creo que es importante que los docentes y las docentes que se posicionan desde miradas anticapitalistas se posicionan desde una pedagogía crítica transformadora, y que eso conlleva a que hay que romper esa idea que el mundo solamente se cambia dentro del aula. No, el mundo se cambia dentro del aula y se sabe luchar afuera también, ¿ya? Entonces, un poco hacer ese como cierre de llamado y obviamente aceptar el llamado a la unidad de los chicos y las chicas. Tenemos nuestra reunión pendiente y la vamos a poder concertar, así que vamos a tener después alguna noticia juntos todos para poder avanzar en esta idea unitaria de lucha. Eso. Genial, bacán, bacán. Sí, muchas gracias a ustedes, bueno, obviamente por participar. Como les decía, me quedo ahí con algunos conceptos de los cuales ustedes sacaron a colación, ¿no es cierto? Unidad, horizontalidad, ¿no es cierto? Programa, proyecto, ¿no? Movimiento. Yo creo que son ahí arduas tareas que desde los distintos espacios, desde las distintas miradas, yo creo que se pueden construir por lo menos visiones comunes, sobre todo en este contexto y en este año que pareciera ser, ¿no es cierto?, que las veredas entre los que estamos por una visión y los enemigos, por así decirlo, ¿no es cierto?, los que están por el lado del capital, queda un poco más clara, ¿no es cierto?, está siendo un poco más clara, así que hay que fortalecer aquello y fortalecer la lucha no más. Así que muchas gracias por participar, les recordamos, y bueno, gracias a la gente que comentó, ¿no es cierto?, las preguntas, quedaron algunos comentarios ahí que no los pudimos decir, pero les mandamos un saludo igual como siempre a toda la gente que nos tira sus preguntas, sus comentarios por la radio, porque evidentemente nutren el debate y lo hacen mucho más interesante, así que, y eso, este programa va a quedar grabado ahí en el Facebook de la radio y nos veremos en una próxima ocasión, ¿no es cierto?, por Radio Popular La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre, como siempre. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Sofía. Ayun, nos vemos en una próxima oportunidad. Suerte. Nos vemos.